Influencias de Shankaracharya. El no dualismo en Advaita Vedanta de Shankara influyó en Ramakrishna, Schopenhauer, Swami Vivekananda, Swami Sarvapriyananda, Aldous Huxley y tantos otros. Recordar que la máxima de Adi Shankara era: Brahman es lo único real, el mundo es ilusión, vaya, el alma individual, Jiva, no es diferente que Brahman. Una de las influencias claras, que también está analizada en otro vídeo, es en Schopenhauer, el filósofo del pesimismo, que decía: los Upanishads, el Bhagavad Gita y el Advaita Vedanta de Shankara son el producto de la sabiduría humana más elevada. Vamos a trazar un poco esa influencia. Shankara tendrá una influencia muy importante en la formación del neohinduismo de finales del siglo XIX. Y vemos a Ramakrishna, a Vivekananda, a Swami Sarvapriyananda, a Swami Vidyaprakashananda y en general todos los monjes de la misión Ramakrishna, así como todos los maestros modernos, apoyan explícitamente en Shankaracharya. Ojo, el Neo-Advaita Vedanta, que ya lo he comentado en el otro vídeo, no tiene absolutamente nada que ver con las enseñanzas de Shankara. Bien, también influyó en la filosofía perenne y el diálogo interreligioso. Su no dualismo ha sido comparado con el misticismo del maestro Eckhart, de Ibn Arabi, de Plotino, recordaros el uno, e incluso con el Zen o el taoísmo. Y en Occidente también tuvo influencia, hemos comentado, en Schopenhauer, en Aldous Huxley, en Alan Watts y muchos otros reconocieron su influencia. Y os leo una frase de mi admirado físico austriaco, que es considerado el padre de la mecánica cuántica, que es Erwin Schrödinger, que decía: la unidad y la continuidad del Vedanta se reflejan en la unidad y continuidad de la mecánica de ondas, totalmente compatible con el concepto de todo es uno del Vedanta. La multiplicidad es solo aparente. Y recordar la convergencia entre Plotino, que nos hablaba del uno, y el Advaita Vedanta del Nirguna, Brahman. Pitágoras también había hablado del camino matemático hacia el uno, mientras el Advaita Vedanta nos define el camino del conocimiento para unirse con Brahman. Cuando le preguntaron a Ramana Maharshi quién fue el mayor jnani yogi de la historia, dijo: Adi Shankaracharya fue un Jiva Mukta de la más alta orden. Un Jiva Mukta es un hombre liberado que ha cruzado el océano del samsara. Ramakrishna nos explicaba cómo Adi Shankara conservó el ego del conocimiento para enseñar a los demás y decía: hay algunos que bajan, por así decirlo, después de haber alcanzado el conocimiento de Brahman, después del Samadhi, y conservan su ego del conocimiento o ego de devoción. Este era el caso de sabios como Narada, que conservaron el ego de la devoción, con el propósito de enseñar a los hombres. Shankara conservó el ego del conocimiento con el mismo propósito. Si a él más leve apego por las cosas del mundo, no se puede realizar a Dios. Mahasaya, un discípulo laico de Ramakrishna, dijo: Yai Shankara, bendito soy por ver a ti ante mí, al Shiva viviente. Eres la sombra de Ramakrishna, él y tú sois el anverso y el reverso de la misma moneda. Swami Vidyaprakashananda, autor del Gita Makarandam, que es la segunda versión que he traducido del Gita, hablaba así de Shankara: está perfectamente claro que la devoción y el conocimiento se sostienen y fortalecen mutuamente. El conocedor perfecto de Brahman es también el Bhakta perfecto, y el Bhakta Yogi perfecto es también el sabio de sabiduría suprema, el Jnani. El gran Adi Shankara, quien propuso la verdad suprema de que solo hay uno y no dos, y por lo tanto no hay devoto ni devoto, fue el mismo, el más grande de los devotos, y sus oraciones, adoraciones y fusiones del corazón constituyen una inundación perenne de dulce bhakti del Señor. Recordaros que Ramakrishna, que tanto os he hablado, creo que por aquí tengo una foto de él, si aquí lo tenéis, el gran Ramakrishna, es conocido como el profeta de la armonía entre religiones. Cuando dijo tantas religiones, tantos caminos. Y había una frase que decía: se me reveló el mismo Dios ya encarnado en Cristo y hablando a través del profeta Mahoma, ya como Vishnu el conservador o Shiva el consumidor, el destructor. Perdón. Ramakrishna logró unificar a todas las sectas hinduistas
tanto duales como no duales, tanto las enseñanzas de Shankara como las de Madhva o Ramanuja. Y Ramakrishna decía, yo tuve que practicar cada religión durante un tiempo, hinduismo, islamismo, cristianismo. Además seguí el camino de los Shaktas, Vaishnavas y Vedantistas. Realicé que hay un solo Dios hacia quien todos están viajando, pero los caminos son diferentes. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia, todas las corrientes, el Advaita, tanto como el Advaita cualificado como las visiones duales de Shankara, Ramanuja, Madhva, todos surgen del Bhagavad Gita, que es mucho anterior a ellos. Entonces, es difícil entender cómo a lo largo de la historia las visiones, los seguidores de Shankara o de Ramanuja o de Madhva estén como enfrentados entre sí, porque no tiene mucho sentido, porque al final el Gita armoniza todas estas visiones que luego se van a desarrollar y que también nos explicaba el Ramakrishna con estas bellas reflexiones sobre la armonía entre religiones. De todas maneras, tenemos que agradecer a Shankara, a Adi Shankara, esa gran capacidad intelectual para sintetizar el Advaita Vedanta, porque, insisto, está definido en el Gita y los Upanishads. Y recuerdo que Swami Vivekananda, que era discípulo de Ramakrishna, decía que necesitábamos el gran corazón de Buda con el gran intelecto de Shankara para armonizar ciencia y religión. Os agradezco muchísimo haber visto este vídeo y si os ha gustado compartirlo o dale un like. Muchísimas gracias, Namaste.